suministrar el agua potable, ya que este es un servicio público en la mayoría de los casos que prestan pues, las entidades públicas, las autoridades, ¿verdad? Y que se llaman instalaciones a todos los elementos que forman parte de estas instalaciones, las cuales pues tienen como función algunas pues trasladar y llevar este vital líquido, y aparte pues tenemos también las instalaciones hidráulicas propias de la vivienda, y pues son las que se encargan de distribuir el agua pues a los puntos donde en algún momento pues se diseñó que van a ir los diferentes accesorios, ¿verdad? También debemos de tomar en cuenta que tenemos los centros de estación donde obtenemos nosotros el agua, ¿verdad? Y los diferentes tanques de almacenamiento, plantas de tratamiento. En este caso, pues, se le da un tratamiento adecuado al agua, eliminando sólidos, basura, lodos, y también se le aplica un tratamiento pues, de limpieza y cloración al agua antes de poder trasladarla o distribuirla a través de la red pública o privada. Acá podemos observar un sistema de distribución que se da a través de diferentes elementos. El tipo de sistema de captación, de conducción y distribución pues va a depender primero que nada, de las condiciones de la comunidad, de las viviendas, de las ciudades, ¿verdad? La topografía, de dónde vamos a obtener el agua también. Hay ciertos lugares donde se obtiene a través de nacimientos o ríos, ¿verdad? En otros, debido a los niveles y a la altura y la topografía del terreno, pues la manera es por medio de la extracción del agua, pues, a través de pozos mecánicos, ¿verdad? La perforación de pozos, que también pues tiene su sistema y sus elementos que se ven involucrados en el funcionamiento. Para este ejemplo vemos que tenemos nuestro tanque, ¿sí? Nuestro tanque de captación, nuestra planta de tratamiento, la que en algún diseña, ¿verdad? Porque el diámetro de tubería, la presión de la tubería, todos estos elementos pues son diseñados, ¿verdad? No llevan un cálculo, teniendo en cuenta la cantidad de la dotación, que es la cantidad de agua que se le suministra por tanque a la vivienda, tomando en cuenta la cantidad de la vivienda, incluso tomando un factor de crecimiento poblacional también, ¿sí? Es decir, una proyección de cómo va a crecer la vivienda, si es que se está la población, perdón, la cantidad de viviendas. Entonces esto es dependiendo de el diseño que se hace. Regularmente esta red de este tipo de construcciones se diseñan para un crecimiento, para un proyecto de 20 años. Entonces realizamos se diseñan las medidas de los elementos, también se evalúa el caudal o la cantidad de suministro de agua que se va a manejar y si va a ser capaz de cumplir con las necesidades de la población. También vemos que, como les decía, esta puede ser captada desde ríos superficiales, puede ser de cobre, ¿verdad? La más utilizada hoy en día pues es la de PVC por su facilidad de instalación, su fácil manipulación, su facilidad también de uniones, de mantenimiento, etcétera. Entonces, en
casi que en un 100% la tubería que se utiliza hoy en día es la de PVC. También vamos a considerar dos factores que debemos de tomar en cuenta al momento que estamos analizando este tipo de diseño. Y uno de ellos pues es la columna de agua. ¿Qué es el término columna de agua? Y básicamente es cuando el agua sale de la tubería, ¿sí? Y que se da a través del empuje que se da por la presión, y que esta a su vez se mide en metros de columna de agua, que equivale a la presión ejercida por una columna de 1 metro de altura, en este caso de agua. Entonces así es como vamos nosotros a determinar los metros columna de agua, que son factores que nos sirven al momento que estamos diseñando la tubería para nuestro suministro. Otro aspecto importante a considerar es la altura de la columna de agua adecuada para mantener la presión en las tuberías y garantizar que éstas pues, suministren de buena manera el agua a las viviendas. Porque recordemos que el agua no basta solo con que tengan, para que puedan mantener una presión adecuada, pues las columnas de agua deben de ser como de 15 metros columna a 50 metros columna de agua, y que va a ser suficiente para que estas lleguen a los tanques de almacenamiento propios que se tengan en cada vivienda, y así garantizar la presión de la vivienda. Acá podemos observar en la gráfica del lado derecho un diagrama en el cual pues, se pone en manifiesto cómo es que funciona, o que la importancia que tiene la altura o la diferencia de niveles al momento de evaluar no solo el suministro, sino que la presión con la cual va a llegar el agua a la vivienda. Si se pueden dar cuenta, un buen funcionamiento de la red, podemos darnos cuenta que en este caso tenemos nuestro tanque elevado, ¿sí? Vemos nuestra línea, que básicamente es el nivel que tiene el agua en la parte superior del tanque, y es el nivel a donde puede llegar, en este caso, la presión del agua. Entonces vemos que hay dos construcciones o edificaciones. Vemos que en la parte de abajo, la edificación, tanto en la altura de los elementos como en el tanque elevado que poseen, pues estamos garantizando de que la presión y el agua va a llegar a ese punto, ¿verdad? Porque está debajo de la línea de la proyección, digamos, de nuestro nivel. Mientras que si podemos observar que solo va a satisfacer o va a llegar con buena presión al primer y segundo nivel, pero ya el tercero y la parte del tanque elevado ya están fuera de la línea, ¿sí? De la altura columna de agua. Entonces ahí ya no, ya el agua ya no va a subir, ya no va a llegar. Por lo que en este caso pues hay necesidad de instalar un sistema de bombeo, ¿verdad? Tendríamos que instalar un sistema de almacenamiento al nivel donde el agua pueda suministrarlo, y posteriormente bombearlo a un elemento que va a estar colocado en la parte superior, para que después podamos el funcionamiento de la columna de agua, de la presión que se debe tener para poder garantizar el suministro a las viviendas. Con esto pues surge el término sistema de abastecimiento, y el sistema de abastecimiento pues determina la forma en la cual llega el agua a los aparatos sanitarios de la vivienda. Pueden ser lavaderos, inodoros, duchas, etcétera. Los sistemas de abastecimiento pueden ser más o menos complejos dependiendo de la presión del agua y el tipo de vivienda, ¿verdad? Vamos a analizar también que hay
hay varios tipos de abastecimiento, dependiendo de las condiciones que tengamos en el suministro, las condiciones de la vivienda, así es como nosotros podemos adoptar este sistema de abastecimiento. ¿Cuál es la función de estos sistemas? Como les decía, que básicamente las viviendas deben estar diseñadas y construidas de manera que garanticen la calidad y la cantidad de agua. Asimismo, pues la presión de servicio en todos los puntos de distribución. Ahora vamos a ver qué tipo de sistema de abastecimiento existe o podemos implementar en nuestra vivienda. Es conectarnos de la red pública, red privada, de la red principal, digámoslo así. Nos conectamos e ingresa de manera directa a la vivienda. Pasa por su medidor o su contador, pues que eso es algo que deben de tener todas las viviendas, independientemente del sistema que tengan, deben de tener su contador. Tenemos entonces como sistema número 1 el abastecimiento directo. Tenemos el sistema de abastecimiento indirecto con tanque elevado. Pues acá si ven se le agrega un elemento más, un tanque elevado con el cual pues tenemos un depósito, una reserva de agua y que al mismo tiempo nos ayuda a mejorar la presión, ¿verdad? Porque tenemos presión por gravedad, el tanque está más alto que todos los demás accesorios o artefactos, entonces se garantiza que esta presión o que este suministro llegue a todos los elementos. En el sistema 1, como no tenemos ningún elemento adicional, dependemos básicamente de la altura que tiene nuestro tanque de distribución y también va a depender de la cantidad de suministro que va dejando en el camino, es decir, las acometidas o las viviendas donde va repartiendo el agua, va a tener, en este caso, como les decía, son los factores que van a depender si vamos a tener buena o mala presión en la vivienda. Se dan cuenta que incluye un elemento que es una cisterna que regularmente se coloca a nivel de piso, del piso hacia abajo, porque ahí estamos garantizando de que el agua va a llegar a ese punto, ¿verdad? Porque viene casi que al nivel de la red principal. Entonces, llenamos la cisterna para poder subirla al tanque elevado. Utilizamos un sistema de bombeo, ¿verdad? Para subirla a otro tanque elevado y posteriormente pues que el agua se distribuye en la vivienda por gravedad. A continuación pues vamos a ver las ventajas, desventajas y las cualidades de cada uno. ¿Cómo escogemos el sistema de abastecimiento más conveniente? O sea, ¿qué factores o qué aspectos debemos de tomar en cuenta para poder elegir qué sistema vamos a utilizar? Primero tomamos en cuenta la presión que haya en la red pública, la verdad, de la zona donde esté ubicada la vivienda. Si nosotros nos damos cuenta que la presión es buena o nos damos cuenta que el agua pues llega pero con muy poca presión, ¿verdad? También vemos si la dotación pública es continua o por ciertas horas. Recordemos que dependiendo del suministro, dependiendo también de la autoridad, de quién está administrando este servicio, a veces tenemos servicios 24 horas y a veces pues hay ciertos lugares que tienen servicio solo por cierto número de horas al día. Entonces también ese va a ser determinante para ver qué momento nosotros elegir, ¿verdad? Que
también es opcional. Al final son sistemas que, como se dieron cuenta, en el sistema número 2 y 3 requiere cierta inversión, y esa inversión ya es personal. O sea, en algún momento las autoridades públicas o privadas cumplen con llegar al que no nos falte el agua, por lo menos en la mayoría del tiempo, ¿verdad? Entonces eso va a depender de la inversión que requiera hacer cada uno. Entonces, pues vemos que parte de eso es la presión, la dotación, la altura de la edificación también, dependiendo de dónde vamos a construir nuestra vivienda, la construimos. Así es como también nosotros ya tenemos que saber que va a ser necesario agregar un elemento más al sistema para poder garantizar este suministro. También el número de personas que ocupan la vivienda también es un factor importante, ¿verdad? Determinar cuántos artefactos. Ahora vamos a analizar un poco más a fondo lo que es el sistema de abastecimiento directo, que era el primero. Entonces, cuando hablamos de este sistema directo, lo que les comentaba es cuando es conectado, es suministrado directamente de la red pública hacia los aparatos o hacia la vivienda. Esto normalmente se utiliza de la vivienda. Hoy en día, pues me atrevería yo a decir que todos los que tengan este sistema de abastecimiento directo, casi que les puedo asegurar que no tienen presión todo el día, sino que sí tienen agua, pero solo en ciertas horas es que la presión mejora, ¿verdad? Y eso pues va a depender del sistema. La mayoría de sistemas que tenemos en nuestras ciudades, en nuestros pueblos o comunidades, la mayoría de ellos pues ya son obsoletos. El crecimiento poblacional que se ha dado en los últimos años o décadas, hay más construcciones, más viviendas, y aparte de que necesitamos construir más y se va creciendo, en este caso la urbanización, cada vez va escaseando más el agua, ¿verdad? Los ríos están más secos debido al cambio climático y a muchos factores que yo creo que todos en su momento hemos conocido, ¿verdad? Entonces, cada vez se complica más. Incluso hay ciudades o autoridades de cada pueblo que a veces pues van racionalizando también el agua, ¿verdad? O sea, aunque tengan suministro, pues lo van racionando por horas porque hay que satisfacer a toda la población. Entonces, este sistema pues se utiliza todavía en la mayoría de las viviendas, pero bajo esa premisa, ¿verdad? De que es directo y vamos a depender de la presión que se mantenga y el suministro, pues contando de que ahora, ¿qué ventajas tenemos con este sistema? Que el sistema va directo, está constituido por un reducido número de elementos, es decir, básicamente nos conectamos de la red principal, lo cual pues reduce costos para la vivienda, en este caso, tanto de instalación como de mantenimiento. Otra ventaja, menos riesgo de contaminación de agua. Recordemos que el agua, en la mayoría de los casos, dependiendo de la fuente de captación, tiene que pasar por un proceso de limpieza y de tratamiento, en la cual pues cuando el agua ya se distribuye en la red principal, pues
pues ya el agua viene con cierto grado de limpieza, dependiendo el tratamiento que se le haya dado. Entonces, cuando es directo, pues el agua pasa de largo, no pasa mucho tiempo estancada. Recordemos que el agua estancada, pues con el tiempo empieza a generar ahí ciertos microorganismos, ¿verdad? Que pueden en algún momento empezar a contaminarla, ¿verdad? Y que ya no sea tan apta para el consumo. Esta es una de las ventajas, porque en este sistema pasa directo, digamos, ¿verdad? Entonces no tenemos ese problema. Ahora bien, ¿qué desventaja tenemos? Una de ellas es que en el sistema general, regularmente, salvo logran abastecer de 2 a 3 niveles en viviendas, era lo más. Ya después de eso, como les decía, ya es muy complicado poder lograr que el agua suba a un tercer o cuarto nivel. Hay que usar un sistema de bombeo como el que vamos a ver más adelante. También otra desventaja es que en caso de interrupción del servicio, pues no se cuenta con reserva de agua, ¿verdad? Entonces se quita el agua, ya sea por un mantenimiento o por... Ahora vamos a analizar lo que es el sistema de abastecimiento indirecto con tanque elevado. Este se utiliza donde el suministro de agua es solo por algunas horas al día y es necesario dotar a la vivienda desde un tanque elevado o un reservorio. Y como podemos observar en la gráfica, ¿verdad? Aquí pues ya incluye un elemento elevado que por el momento se llena todavía con la presión que tenemos, o la presión que viene de la calle, como decimos, o del servicio, ¿verdad? ¿Sí? Todavía es suficiente la altura de la vivienda para poder colocar un tanque arriba, en la parte superior, y que el agua y que el tanque se llene con esa presión. Este regularmente se utiliza por algunas horas al día, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, el suministro viene de algún pozo mecánico con un tanque elevado, que así es como se está manejando hoy en día en algunas comunidades, ¿verdad? Donde no se tiene cerca una captación, un río, un nacimiento, ¿verdad? Que se pueda aprovechar. Se hace perforación de pozo mecánico, un tanque elevado, dependiendo la capacidad del pozo, el tanque y la cantidad de población, así es el suministro que se tuvo que haber diseñado previamente. Entonces se diseña para dotar a las viviendas de 3 horas, 4 horas, 6 horas, dependiendo de la capacidad del pozo y el tanque. Entonces, este sistema se usa para que cuando el agua viene, pues ellos tengan su tanque de almacenamiento debido a la presión que tiene, se llena el tanque y por gravedad pues se distribuye a todos los artefactos. ¿Qué ventaja tenemos con este sistema? La ventaja primordial es que tenemos reserva de agua en caso de la interrupción del servicio. Verán, en este caso pues se corta el agua después de las 2-3 horas o el tiempo que se va a suministrar y todavía el tanque queda lleno o tiene reserva para por lo menos terminar el día o empezar el otro día, en lo que se vuelve a reactivar otra vez el tanque elevado. También cabe mencionar que el tanque que va en cada vivienda hay de diferentes tamaños, diferentes capacidades, que va a depender también de lo que se quiera invertir en la vivienda. ¿Qué desventaja tenemos con este sistema? La posibilidad de contaminación del agua es muy común por falta de mantenimiento. Lavar el tanque, limpiar las paredes internas para
evitar que se vayan formando algas o algún tipo de elemento que pueda perjudicar o contaminar el agua. Porque también recordemos que en este sistema de tanque elevado está la opción, como recordemos, nosotros podemos poner accesorios, llaves de paso, etcétera. Podemos tener esta opción para llenar el tanque primero. Por ejemplo, hagamos de cuenta que están suministrando el agua 3 horas. Ustedes vienen en su vivienda y llenan el tanque, pero durante esas 3 horas, como ustedes tienen suficiente presión del tanque principal, el tanque elevado, que es el que distribuye, ustedes pueden venir, llenan su tanque, su rotoplas o su tanque elevado, cierran la llave en su vivienda, la de bajada, ¿sí? Y pueden estar ustedes utilizando, abren la llave de paso y tienen agua ustedes por varias horas más, dependiendo de la capacidad del tanque y del uso de los artefactos. O lo pueden hacer, como les decía, que suba al tanque y que el tanque baje. O sea, ahí es cuestión de colocar un par de llaves adicionales y se puede manejar ese sistema. Muchas viviendas eso hacen, llenan su tanque y media vez haya agua y buena presión proveniente de la red principal, ya tienen agua en su tanque, entonces cierran la llave y utilizan la presión de afuera. Cuando la presión de afuera disminuye o el agua se va, pues ya se abre la llave para suministrar en la vivienda. Ahí, dependiendo del sistema de suministro, por ejemplo, que sea un suministro directo y que casualmente se maneje buena presión durante 2-3 días, el tanque se mantiene lleno. Y muchas personas o lo vacían para que el agua circule, o en este caso, pues ya después de una semana tener agua arriba, pues es lo que les decía, el agua empieza ya a descomponerse porque está estancada. Entonces, se debe tener ese cuidado, ya sea por una o por otra manera. Estos tanques hay que estarlos limpiando constantemente. Esa es una de las desventajas, digamos, y que obviamente no solo en el mantenimiento, ¿verdad? Pues cada cierto tiempo darle la limpieza que se necesita. Vamos a ver el sistema, que es el sistema de abastecimiento con cisterna, equipo de bombeo y tanque elevado. Este sistema se utiliza en aquellas zonas donde la presión del agua en la red pública no es suficiente para llegar a los puntos de distribución del agua de los pisos más altos. Tenemos una vivienda de 3-4 niveles o de 2, pero dependiendo el suministro del agua y la presión con la que lleve, a veces es necesario este tipo de sistemas. También vemos el sistema funciona de la siguiente manera. Viene de la red pública, se conecta. Como les decía, los 3 sistemas siempre tienen que pasar por un medidor o por un contador, que es lo que nos sirve para poder cuantificar la cantidad de consumo que se está generando en la vivienda. Recordemos que en la mayoría de en el interior o en las ciudades también, estos contadores pues ya no sirven. El agua es bastante bajo en comparación a lo indispensable que es este suministro y de lo escaso que está cada día más. Cada día que pasa está más escaso el agua, más escasa el agua. Entonces, pagar 20 quetzales, 25 quetzales al mes, creo que por eso es que nosotros como usuarios muchas veces no valoramos el suministro o no lo apreciamos, ¿verdad?
porque pagamos 20, 25 quetzales y en muchos de los casos ni se paga, ¿verdad? Entonces, no la cuidamos, no la valoramos, se desperdicia, mientras que yo pongo el ejemplo con la comparación con la energía eléctrica, ¿verdad? La energía eléctrica, pues, encendía una luz en algún cuarto, en algún ambiente de la vivienda, estamos constantemente apagando, cuidando no consumir mucha energía, porque si sentimos el estar pagando cada mes esa factura, ¿por qué no valoramos de la misma manera el agua en este caso, verdad? Que es más indispensable para el desarrollo de las personas. Uno puede pasar 3, 4, hasta una semana sin luz, pero no puede uno pasar más de un día o 2 días sin agua, ¿verdad? Entonces debemos de valorar y cuidar este líquido que, como les repito, vamos a llegar ya a un punto donde el agua se va a escasear. Si ustedes se dan cuenta, cada vez más estamos consumiendo y comprando agua embotellada a través de las diferentes empresas que venden agua, ¿verdad? Entonces va a llegar un momento en el que el agua va a ser tan cara, casi como un galón de gasolina, por ejemplo, ¿verdad? Entonces debemos de valorar y cuidar este líquido. Bueno, sale por lo que les digo que debe de tener siempre su contador, ¿verdad? Y deberíamos de pagar en base al consumo que estamos obteniendo la vivienda, y se deberían de mejorar y subir un poco más las tarifas, tanto para garantizar el mantenimiento de la red pública como para garantizar o que esto que se está pagando como usuario se pueda invertir en mejorar los proyectos, ¿verdad? En que los proyectos sean de una mejor manera, un buen mantenimiento. Porque, como no cuesta, hay fugas que pasan días y días y el agua se va desperdiciando, ¿verdad? Y esta agua pues muchas veces ya no se recupera. Entonces, es importante en este caso el medidor. Volviendo al tema de lo que es el abastecimiento con cisterna y equipo de bombeo, vemos que hay necesidad de construir una cisterna del nivel de piso hacia abajo, es decir, un tanque enterrado. ¿Por qué se hace de esta manera? Primero, por no ocupar un espacio ni un volumen grande dentro de la vivienda. Segundo, que estando enterrado nos garantizamos de que se va a llenar por muy poca presión que lleve el agua de la calle, siempre va a llegar el agua, ¿sí? Entonces esta cisterna pues se llena regularmente de un volumen mayor al del tanque de arriba. La capacidad, ¿sí? Va a depender también de la altura a la cual vamos a subir, el tiempo de llenado que nosotros queremos, si queremos un llenado rápido, un llenado lento, va a depender de la bomba que vamos a instalar. Y lo sube al tanque elevado. Posteriormente el tanque pues ya baja a los artefactos de la vivienda por gravedad. Si se dan cuenta, el sistema ya tenemos 3 elementos nuevos: la bomba, los accesorios y la tubería para la instalación y el tanque elevado. ¿Qué ventajas tenemos con este sistema? Primero, que se cuenta con reserva de agua en caso de interrupción de servicio. Tenemos dos tanques de reserva, el de la cisterna enterrada y nuestra parte más alta de la vivienda. Entonces nos estamos garantizando el suministro y la presión en todos los artefactos. ¿Qué desventaja tenemos? Como todo sistema tiene sus ventajas y desventajas.
Una de ellas es la posibilidad de contaminación de agua en los tanques por falta de mantenimiento. Como les comentaba en el segundo sistema, en este caso pues ya tenemos 2 tanques para hacerle limpieza y mantenimiento en la cisterna y en el tanque elevado. Porque incluso en este sistema también se puede aplicar lo que les comentaba, ¿verdad? De que llenamos la cisterna y bueno, cerremos la llave de la cisterna y que pase directo a los artefactos y utilicemos la presión de la calle o de afuera en lo que la presión es buena, porque dependiendo el consumo, las horas pico de consumo, pues puede bajar un poco la presión. Entonces pues ya aplicamos el sistema o ya lo utilizamos para garantizar la presión dentro de la vivienda. Entonces si hacemos eso, en algún momento pues puede pasar eso de tanto la cisterna como el tanque, 2-3 días con el agua acumulada, ¿verdad? Y que en algún momento, como les digo, eso va generando ciertas, ¿cómo se llama? Cuando tenemos el agua estancada, ¿verdad? Entonces, este tipo de situaciones va a depender mucho de la inversión, ¿verdad? Que querramos hacer dentro de la vivienda para poder garantizar este suministro. Otra desventaja, mayor costo de construcción, funcionamiento y mantenimiento. Hay que invertir en hacer una cisterna, estas realmente son de concreto, la excavación, todo lo que es la fundición de concreto, etcétera, ¿verdad? Incluso también hay prefabricados, pero aún así pues el costo de estos productos y de la instalación como tal, no solo de la inversión inicial, sino que, como les decía, el mantenimiento constante que hay que darles. El tanque elevado, ¿sí? Esto sería definitivamente sí tenemos que utilizar este sistema, porque el agua no llega o no tenemos suficiente presión. Porque incluso este sistema lo podemos observar en varias casas en la ciudad donde el abastecimiento es bueno, constante, pero aún así, si se tienen los recursos, pues se implementa el sistema para poder garantizar siempre que tengamos este líquido, ¿verdad? Como les digo, va a depender de la inversión que querramos realizar, de qué tanto dentro de la vivienda. Ahora vemos algunos accesorios que regularmente se manejan, ¿verdad? Lo que es los grifos, las duchas, las válvulas de paso, válvulas de cheque, ¿verdad? Que regularmente las de cheque son válvulas que tienen una compuerta que solo permiten el paso del flujo en una dirección y eso evita de que el agua se regrese. Por ejemplo, tenemos un suministro de tanque elevado que nos da agua solo 3 horas. Inyectamos el agua en la red y entra nuestro tanque elevado. Pero si nosotros abramos la llave de nuestro tanque para suministrar la vivienda, el agua se va a ir de regreso o va a salir también a la red principal. Entonces, para eso se utiliza esta válvula de cheque. Y también en otros elementos donde no querramos que el agua se regrese, sino que el agua solo vaya en una sola dirección. Y esto se da más que todo cuando se interrumpe el paso del agua, ¿verdad? Cuando la tubería está constantemente o la mayor parte del tiempo llena, pues casi no tenemos ese inconveniente, pero cuando hay un corte de suministro, tiende a que donde haya tubería, pues busque a regresar a las partes más bajas
en una vivienda. Este es un planito en planta, ¿verdad? Se ven los artefactos, las líneas, que ahí te vamos a ver a continuación cómo la simbología para poder plasmar, leer e interpretar los planos de este tipo de instalaciones hidráulicas. Acá podemos ver lo que es un medidor de agua, la tubería de agua fría, vean la simbología, tubería de agua caliente, que así como hay tubería de agua fría y agua caliente, las características de la tubería, las condiciones son diferentes, ¿verdad? Accesorios también. Incluso hasta en las mismas tuberías el color es diferente para que no se confundan a la hora que se están instalando y están debidamente pues identificadas, ¿verdad? También tenemos accesorios, los tapones, las uniones universales, las T's, los codos, ¿verdad? Tenemos codos a 90 grados, a 45, que nos van a ayudar a hacer las diferentes instalaciones. En el diseño, pues debemos de irlo acomodando de una manera que al momento de una reparación o de un mantenimiento no tengamos que hacer mayor perjuicio dentro de la vivienda, ¿verdad? Como estar demoliendo atrás, por ejemplo, que nosotros colocáramos la línea en el centro de la vivienda y hay que romper el piso, levantar y todo para hacer una reparación. Regularmente cuando se tienen espacio dentro de la vivienda y hay algún área de patio, regularmente se va en la línea en la parte de afuera, ¿verdad? Y solo se va incrustando y metiendo dentro de la vivienda donde están los artefactos. En algún momento pues va a tener que cruzar por el circuito que se esté manejando, pero pues tratar de disminuir lo más que se pueda el que pase debajo de áreas donde al momento de alguna reparación o algún taponamiento, etcétera, sea más complicada la reparación. Acá podemos ver algunos otros detalles, ¿verdad?, de cómo es que se logra esta instalación con sus respectivos accesorios, ¿verdad? Exterior, ¿verdad?, para poder realizar las instalaciones de una manera que pueda ser accesible en alguna revisión o algún mantenimiento. Bueno, con esto pues damos por concluida la clase del día de hoy. Como les repito, cualquier duda o comentario tengan respecto al curso, con mucho gusto a través del correo